Bien, en esta ocasión estamos trabajando un video para automatizar macros de Visual Basic. En continuación al video anterior trabajamos que un evento de tipo change en el video anterior disparara o detonara la ejecución de la macro. Nos referíamos a un evento tipo change cuando cambias el valor, si nos vamos a una hoja de Excel completamente vacía, si anotas un valor, sea cual sea en una hoja, hay un cambio de valor en alguna de las celdas de la hoja y en ese momento se detonaría la macro que estaría programada para detonarse ante un cambio de valor. En esta ocasión, en este video, vamos a trabajar el evento tipo Selection Change, cambio de selección. No es cambio de valor, es decir, no tienes que modificar el valor dentro de una celda, sino de una celda que tengas seleccionada. Por ejemplo, ahorita tengo F5 seleccionada, selecciono F4 ya sea con el mouse o ya sea con las flechas de desplazamiento del teclado. Con eso sería suficiente para que al cambiar de celda seleccionada se disparara el evento que vamos a programar ahorita. Para practicar automatizaciones de macro tipo Selection Change, te voy a pedir lo siguiente. Vamos a fingir que tenemos datos en una hoja completamente vacía y sobre esto haremos un ejercicio. Entonces me voy a colocar en la celda B de bueno 2 y ahí voy a poner el texto hola, y ese texto hola lo voy a arrastrar o lo voy a replicar en múltiples columnas y múltiples filas, simulando que tuviera yo una base de datos. Y en esta base de datos la idea es que cada que cambie yo de celda seleccionada esté surgiendo un efecto. ¿Cuál es el efecto que vamos a ejercitar, a practicar? Vamos creando una macro que sea una especie de apuntador. Si yo selecciono la celda L9, entonces que se resalte el interior de esa celda, porque por alguna cuestión quizás yo la estoy resaltando para analizarlo, para revisar la información y demás. Estoy buscando entonces que se resalte esa información. Entonces, para lograr ese resaltado, ese cambio de color, nos vamos a ir a Visual Basic y no vamos a trabajar en un módulo directamente, sino vamos a trabajar en la hoja que queremos crear este efecto de resaltado. En este momento en mi libro de Excel solo tengo una simple hoja, la hoja 1, y en la hoja 1 en Visual Basic, en el objeto hoja 1, dentro de mi Visual Basic, tengo que dar ahí doble clic para que se abra el script de esa hoja y vamos a pedir que se haga un evento Selection Change. Me voy aquí arriba a los dos recuadros, en el primero Worksheet, en el segundo por default en automático me aparece Selection Change. Esto si estoy en una máquina tipo Windows, ya sea en una máquina tipo Mac, este texto, este código lo tendrías que escribir o bien te lo dejo aquí en los comentarios para que lo puedas copiar, pegar y manipular. No te va a dejar seleccionarlo en una Mac, sí tendrás que escribirlo, copiarlo y pegarlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Oye, bueno, que ante un cambio de selección, si pasas de C13 a C12, hubo un cambio de selección. ¿Cuál es el cambio de selección? Que has pasado a C12, eso es lo importante, que has pasado a C12. Entonces, a la celda que está pasando la vamos a resaltar. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Con un código que ya hemos trabajado en el video anterior, que es target. El código target se adapta, o su significado se adapta al tipo de evento. En este caso el tipo de evento es selection change, por lo tanto target representa ese selection change. En el video anterior target representaba change nada más a secas porque era eventos tipo cambio, tipo change. En este caso entonces cuando veas el código target se está refiriendo al cambio de selección, que en el ejemplo que daba pasar de C13 a C12, bueno, ya no me lo marca como error porque está en la macro a medias, pero el pasar de C13 a C12, C12 es el cambio de selección. Entonces, si yo le digo target, es el nuevo valor que se está seleccionando, y de esa celda nueva que se está seleccionando, quiero que el interior cambie de color. Hemos trabajado para cambios de color el código color index. Por lo que pretendo hacer, me va a servir más trabajar otra forma de colorear, que es color RGB. Entonces le pongo color igual RGB, y cuando tú trabajes con el código color RGB tú tienes que dar niveles de saturación para tres tonos, para tres colores distintos: rojo, verde y azul, red, green, blue. Estos tres niveles de saturación se dan separados por comas. Entonces, si quisiera yo resaltar, supongamos en rojo, le voy a poner 200, 100, 100. Estamos saturando con un mayor nivel el rojo, la primera coordenada, que es red. Green Blue lo estoy dejando en 100, 100. Esto quiere decir que será algún tono de rojo, este 200, 100, 100,
porque le he dado mayor saturación al red. Las saturaciones en el código .color igual RGB van de 0 a 256. Tú puedes ir modificando para tener el color que tú desees a tu gusto. Si quieres un color específico, en distintas páginas en internet puedes googlear ahí paleta de colores RGB, es un código digamos generalizado a los distintos programas, a los distintos software. No te preocupes, tú lo puedes simplemente googlear y encontrar el color que estás buscando en la paleta RGB. Pero con este código en teoría nosotros ya tendríamos el objetivo de ir resaltando. Vamos a ver si funciona. Si yo me regreso, la celda que voy seleccionando se va resaltando. La celda que, o puede ser una, puede ser múltiples. Ahora bien, como la verdad no pretendo que sea esto, digamos, algo que se quede ya toda la base de datos ya resaltada y luego ya no tenga sentido esta macro, quiero que se vaya restableciendo esto del colorear cada que se hace una nueva selección. Entonces, antes de que se resalte, vamos a poner un código que ya habíamos trabajado, que es el cells sin paréntesis, sin coordenadas. Eso quiere decir que todas las celdas, el interior de estas, regresan a un color, a un sin relleno o un color blanco. Para poner el sin relleno puede ser de la siguiente forma. Aplicamos el código color index, que es otro código para colorear, y en este caso le ponemos XL none, es decir, sin color index de relleno en el interior de las celdas. ¿Esto qué ocasiona? Que cuando tú ya seleccionas una, ya no se va acumulando los anteriores formatos. Simplemente primero se restablece y luego ya se colorea. Vamos a modificar un poco este ejercicio para que no fuera solo esta celda la que estuviera resaltando, sino fuera todo. Si vamos a resaltar una sola celda, fuera todo el recuadro que está a su alrededor el que estuviera contrastándose. Entonces, si tú quisieras contrastar una columna a la izquierda, una fila antes, una columna a la derecha, una fila después, podemos hacer lo siguiente: identificar las filas y las columnas donde está seleccionándose, las que actualmente se están seleccionando. Voy a crear aquí unas variables RR para row, y lo que voy a hacer es en realidad identificar la fila donde sucede el cambio de selección, y para CC, que es columns, o que lo que trato de extraer ahí es la columna que se está seleccionando, eso sería con un target.column. Y una vez que hemos definido estas dos variables que identifican la fila de cambio, la columna de cambio, nosotros podríamos agregar, después de que se resalta esta celda del centro, podríamos agregar otro código al cual tiene que estar antes. Curiosamente, ahorita explicamos por qué. Vamos a agregar un código que diga que hay un cierto rango con dos celdas delimitando ese rango, celda inicial, celda final. Este código cells sí lleva paréntesis. Si no le ponemos paréntesis, se refiere a todas las celdas de la hoja. Si lleva un paréntesis, hablaremos de una celda específica dentro de toda la hoja. Y entonces aquí las coordenadas serían de la fila, siempre dices primero la fila, luego la columna. De la fila donde sucede el cambio, una fila antes, -1. Y de la columna donde sucede el cambio, una columna antes, -1. Hasta la misma fila donde sucede el cambio, pero una después. Y lo mismo con columna. De la columna donde sucede el cambio, una columna después. Ese rango desde esta celda inicial hasta esa celda final, lo que vamos a hacer es que el interior se esté resaltando. Vamos a utilizar de nuevo el código color RGB, pero vamos a variarlo ligeramente, digamos, para tener una escala ahí de saturación. En lugar de que sea 200, 100, 100, se le va a poner un 170, 70, 70. Le disminuí 30 unidades de saturación. Recuerda que las unidades de saturación en RGB van de 0 a 256. Y lo que estoy haciendo primero es sombrear, digamos, todo lo que sería el contorno, y luego ya termino rellenando nada más el centro de la selección. Entonces, así queda ahora nuestro ejercicio, digamos, donde el centro queda un poquito contrastante. Si no te gustan esos colores, bueno, te invito a que los estés variando. Vamos a ponerlo completamente otro color. Por ejemplo, le voy a poner 100, 200 y 100. Ahora el nivel mayor de saturación en esta nueva coordenada que voy en el centro es mayor de verde. Entonces, si vuelvo a resaltar, vemos ahí el verde al centro. Bueno, este fue un primer ejercicio. Hagamos un segundo y último ejercicio del evento tipo Selection Change. Y para ello agrego una nueva hojita. Y lo que voy a hacer es que, muy similar,
Vamos a resaltar, vamos a pensar que estamos de nuevo resaltando, que estamos apuntando, indicando en una base de datos una celda, pero lo que vamos a resaltar no es solamente esa celda o el rango que está en su contexto, en su contorno, sino lo que vamos a resaltar ahora más bien es la fila por completo dentro de esa base de datos. Entonces, de nuevo, vuelvo a simular una serie de datos en varias columnas, en varias filas. No importa qué tantas columnas abarques aquí, ni qué tantas columnas, ni qué tantas filas, simplemente simula por ahí unos datos. Y nuestro ejercicio ahora es, si seleccionamos una celda, que se resalte el interior con un cambio de color, pero no de esa única celda ni su contorno, más bien toda la fila es lo que vamos a estar resaltando. Nos vamos a Visual Basic, ahora tenemos dos hojas, dos objetos, vamos a trabajar de nuevo ahora en la hoja 2 y con el mismo tipo de evento. Worksheet por default te da Selection Change. Recuerda que hay múltiples eventos, aquí solo hemos trabajado el Change y el Selection Change, pero hay múltiples eventos. Por ejemplo, un evento tipo Activate, ¿qué es lo que hace? Que cuando la hoja 2 se active, ¿qué es que se active? Que estás en la hoja 1, seleccionas hoja 2, ahí se activó. Ese sería el detonador cuando se active la hoja 2 para que lo que esté programado aquí, bueno, pues se ejecute en ese momento. Entonces nosotros diríamos que si hacemos un cambio de selección en la hoja 2, se resalte toda la fila. Para esto, ¿qué necesitaríamos? Bueno, pues de nuevo voy a identificar en qué fila está sucediendo el cambio. Eso es muy importante porque es la fila completa la que se va a resaltar. Entonces le voy a poner rr igual a target.row. Luego necesito saber desde qué columna hasta qué columna se va a estar resaltando, dónde inicia y dónde termina la base de datos. Para eso voy a trabajar con respecto al target, voy a ponerle aquí columna inicial, columna final, voy a trabajar con respecto al target, con respecto al cambio de selección y le pondríamos target, hagamos un desplazamiento de la celda donde se hace el cambio de selección hasta el extremo izquierdo, es la columna donde inicia la base de datos. ¿Cómo haces un desplazamiento hasta el extremo izquierdo? Lo haces con el código endXL2left. ¿Qué significa el código endXL2left? En términos aplicados, prácticos, si el cambio de selección fue en la J13, el endXL2left es equivalente a presionar en tu teclado control flechita a la izquierda. Me manda aquí un error porque tengo este código todavía incompleto. Lo voy a poner parcialmente como un comentario con un apóstrofe para poder hacer este procedimiento. Control flechita a la izquierda y me regresa a la última columna que tenga información de forma continua en esa misma fila. Si hago control flechita a la derecha, que ahorita lo programaremos, me lleva al otro extremo. De manera, en todas las celdas que de forma contigua tengan información, me lleva al extremo de la derecha. Bien, entonces vamos nosotros a programar también ahora el endXL2right, que sería para la columna final. La columna final sería igual target.end, o sea, de donde fue el cambio de selección, XL2right. Con eso nos estamos desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha, pero necesitamos, me estaba faltando, preguntarnos en qué columna te estás deteniendo. Aquí le pongo column. ¿Qué quedaría pendiente? Bueno, ya tenemos ahí identificados la fila del cambio, de qué columna a qué columna, pero vamos a poner un range con doble cells para indicar en qué celda inicio, en qué celda termino de resaltar. Bueno, lo importante una vez que tienes esta estructura de un range doble cells es anotar las variables, las coordenadas de forma correcta. Vamos a anotar primero las filas, que sería fila donde sucede el cambio, fila donde sucede el cambio. Pero la diferencia está en que la primera celda es desde la columna inicial, la segunda celda es hasta la columna final. Luego tienes que identificar, bueno, el patrón será para el interior y ya luego tú decides con qué código vas a resaltar. Ya hemos visto dos, color index y color RGB. Recordando el color index en esta ocasión, noto color index. Color index es un código que trabaja con los valores del 0 al 56. RGB va del 0 al 256. Bueno, entonces aquí puedo poner un valor aleatorio que vaya entre el 0 y el 56 y ejecutamos. ¿Cómo ejecutas? No le des play en este tipo de automatizaciones porque más bien las automatizaciones no son, este tipo de automatizaciones no son por dar play, sino por hacer un cambio, un evento en la hoja de Excel. ¿Cuál es el evento? Pues que cambies de selección y ahí está, se está resaltando la fila por completo. Problema que se están acumulando los formatos.
Para que no se acumulen los formatos, ya habíamos visto el código, que es cells.interior.colorIndex, y le ponemos sin relleno, el código XLNone. Ya con esto entonces ya nada más se va a estar resaltando. Pues hasta aquí con este video, que fue para ver cómo podemos detonar ciertas macros, ciertos códigos ante un evento que es el cambio de selección. Gracias, nos vemos en un siguiente video.